Gracias, Mercedes, muchas gracias, Sonia, gracias al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, gracias a todas las candidatas porque estamos el día de hoy discutiendo y debatiendo el Jalisco que queremos. Jalisco hoy tiene una gran oportunidad de votar por un gobierno frívolo y corrupto o por la coordinación y la transformación. También tenemos la oportunidad de parar gastos superfluos como los carruseles de 27 millones, como el baño de 30 millones de pesos, como 300 millones de pesos mal pagados por patrullas y también, por supuesto, garantizar un gobierno de transformación que ponga en el centro a las y los ciudadanos. Y vamos a elegir un gobierno con compromiso social o uno que todos los días dice lo que no ha cumplido. ¿Por qué? Porque les hacemos un llamado a ustedes que están ahí en sus pantallas a que nos acompañen a revisar las cosas pendientes. Y uno de los grandes temas en materia de derechos humanos es la violencia familiar. No olvidemos esa frase del gobernador de la violencia familiar no nos metemos. Ese es el gran problema de este país y de esta ciudad y de este estado, que el gobernante, el que encabeza la alerta de violencia de género, diga que no se puede meter a prevenir la violencia familiar. Jalisco tiene 6 años y medio con alerta de violencia de género y todavía al día de hoy no tenemos una evaluación concreta de en qué se ha eliminado, erradicado esa violencia. La violencia vicaria sigue siendo un tema gravísimo. Las niñas y los niños se convierten en el botín de padres y madres. Otro tema de violencia familiar son las pensiones alimenticias. Tiempo, candidata. Tiempo, candidata. ¿Cuáles van a ser entonces las reformas en términos prácticos que efectivamente eviten? Estas son las estadísticas, pero ¿cuáles son las propuestas de solución de fondo que usted propone? Decía antes, la reforma a la violencia vicaria que sigue estacionada en el Congreso del Estado, en unas diputadas y diputados que no han puesto el ojo y la atención en las mujeres, que los niños no pueden ser el rehén de padres y de madres. Eso es muy importante, garantizar los derechos de las niñas y los niños a la pensión y a no ser rehén familiar. Por otro lado, me parece que es muy importante que en materia de alerta de violencia de género se tiene que poner un alto. La violencia no puede ser una práctica común, pero tampoco la alerta puede tener 6 años de duración. Tenemos que tener una política vigilada desde el Congreso para terminar con este gran flagelo. Y también quiero decir que los derechos humanos no solamente es la violencia familiar. Los derechos humanos también tienen que ver con la no discriminación, con el derecho al agua limpia y potable, con el derecho al medio ambiente y con el derecho a la movilidad. Por eso también hoy retomo que queremos con vida al estudiante de la Universidad de Guadalajara, pero también a todas y todos las personas que han sido desaparecidas. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a la búsqueda, tenemos derecho a la identificación y tenemos derecho a una sepultura digna. Por eso, en materia de derechos humanos, el tema es muy amplio y yo quisiera no solamente hablar de la violencia familiar, que es un tema muy grave, sino de todos estos otros temas que nos preocupan muchísimo. El caso del derecho también al recurso público para que se garantice que todas y todos los jaliscienses tenemos derecho a un buen uso del recurso público.